Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los amigos de Salud TV en esta nueva transmisión para ustedes. Llegamos a la cinturita de la semana, miércoles 27 de junio. Este día vamos a estar platicando de una patología que la gente que la ha sufrido en algún momento dirá, eso es tremendo. Y estamos hablando del dolor del nervio ciático. Veamos la cápsula y luego les presento a quienes nos acompañan este día. El nervio ciático es el nervio más grande y largo del organismo. Pasa por la espalda baja, la parte posterior de la pierna y llega hasta los dedos de los pies. Este comienza como un manojo de fibras nerviosas en la parte inferior de la columna, que salen del conducto raquídeo en la espalda baja, a través de una serie de orificios en los huesos. El término ciática describe los síntomas del dolor de pierna que comienzan en la parte inferior de la espalda y pasan por los glúteos, y el nervio ciático mayor de la parte posterior de la pierna. La ciática con frecuencia se caracteriza por la presencia del dolor constante de una sola pierna, rara vez presenta en ambas piernas, además de dolor que se agudiza al sentarse, quemazón u hormiguero que baja por la pierna, debilidad, adormecimiento o dificultad para mover la pierna o el pie. Los síntomas específicos también varían mucho en cuanto al tipo de lugar afectado y su gravedad. Todo depende de la afección causante. Estos son muy dolorosos y rara vez producen daños permanentes en el nervio. Cuidarse cuando tiene ciática debe considerarse parte integral de la vida cotidiana. Por eso, te invitamos a que te quedes en sintonía de tu programa Salud TV. Nuestros especialistas nos hablarán sobre el tema. Acompáñanos. Bueno, y hoy contamos con la presencia de la licenciada Daisy Guardado, fisioterapista, para que nos apoye en todos esos ejercicios o posturas, en corregir todos esos malos hábitos que pueden estar dándonos problema con este famoso nervio ciático. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Para mí es un gusto poderlos acompañar este día. Muchísimas gracias por su tiempo, licenciada. Y también estamos de lujo acompañados con nuestro amigo neurocirujano, el doctor Mario Minervini. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, Elisa, por habernos invitado. Estamos aquí para intentar hablar un poquito de lo que es la lumbociática o el dolor de nervio ciático, las causas y cuáles son las formas de tratarla. Excelente, gracias Mario por tu tiempo también, al igual que la licenciada. Yo sé que pasan sumamente ocupados, como todos nuestros médicos que nos regalan esos espacios para venir a educar a la población. ¿Qué te parece si hablamos un poquito, ya que nos has traído muy amablemente acá este modelo de columna, hablemos un poco de dónde sale el dichoso nervio ciático que nos causa risa, porque a veces la gente escucha que dice asiático. Es como dijéramos que es un chinito, pero no, es un nervio ciático. A ver, ¿de dónde sale? Fundamentalmente el nervio ciático es un nervio muy grande, muy largo, que comienza a recorrer nuestro cuerpo desde lo que es la zona del glúteo y llega hasta lo que es la zona del tobillo o la región aquilea, que es donde está el tendón. El nervio ciático está formado por los últimos 3 segmentos de la columna lumbar, con lo cual cualquiera de estos 3 nervios que esté afectado puede darnos síntomas a nivel del nervio ciático, es decir, no es que en sí la compresión sea en ya el nervio formado, sino que la compresión puede ser en cualquiera de estas 3 raíces nerviosas en el caso de que estemos hablando de una ciática por compresión, porque existen muchas ciáticas que no son compresivas y de las cuales vamos a ir hablando poco a poco. Pero el nervio ciático es un nervio grande que emerge a nivel del glúteo, que puede estar comprimido desde su formación de raíces nerviosas o incluso que a veces puede estar comprimido en la salida misma del nervio. Muy bien, muy interesante. ¿Pueden haber sintomatología a nivel del dedo gordo del pie, del calcáneo, sin necesidad de que sienta el paciente nada a nivel lumbar y ser esta compresión del ciático, Mario? Exactamente. Cuando las personas llegan a consultar, uno tiene que intentar saber si vamos a hablar de un lumbago puro o de una lumbociática. Y de hecho es una de las preguntas más importantes para el paciente porque dependiendo de lo que él te diga, te dice,
a mí no me duele la espalda. Lo que yo siento es un dolor en el glúteo intenso, horrible, que puede o no bajar por la pierna, que puede o no provocar otros síntomas, como por ejemplo adormecimiento, usualmente a nivel de la pantorrilla o del talón, sensación de hormigueos o calambres, o sensación de quemada, sensación de que yo siento que me quema la pierna. O sea que tú tienes que intentar hablar con el paciente y que él te pueda decir si su dolor máximo es a nivel lumbar o es a nivel de la pierna. Eso va a ser sumamente importante porque vamos a saber si estamos ante un cuadro de un lumbago puro, que puede ser por inestabilidad de la columna, por un desplazamiento de la vértebra que se llama listesis, o puede ser también porque haya discos que han perdido agua, que duelen, pero no necesariamente porque hay una compresión. Esto es importante recalcarlo porque a la hora de plantearle tratamientos al paciente, uno tiene que explicarle qué es lo que yo busco con mi tratamiento, qué es lo que yo quiero que mejore con mi tratamiento. ¿Qué es lo que él puede esperar? Ese es el punto. ¿Qué puede esperar realmente el paciente? Cuando son ciáticas puras por una compresión de una hernia de disco, tú sabes que la respuesta puede ser muy buena, pero si el paciente tiene otros componentes en la columna, como aumento del tamaño de las articulaciones, que se llama hipertrofia de facetas, discopatías degenerativas, aparte de la compresión radicular, si es que la tiene, tú tienes que explicarle qué vas a hacer porque cada procedimiento va a tener un efecto en los síntomas del paciente. Lo otro que es necesario explicar también, y eso yo se lo digo a mis pacientes, es ciática no es igual a cirugía. Hernia de disco no es igual a cirugía. Tiene que tener ciertas características para que tu cirugía o tu procedimiento que vas a realizar, sea quirúrgico o no quirúrgico, esté indicado. Es decir, de 100 pacientes con hernia de disco, probablemente yo me hago una resonancia magnética y seguro tendré un par de discos que están ligeramente desgastados o con algún cambio, pero no tengo síntomas. Entonces, uno tiene que hacer encajar la historia clínica, el examen físico y la imagen que le vas a pedir al paciente que se haga. Muy bien, acabas de decir algo importantísimo que yo creo que alivia mucho el corazón de la población cuando dicen, ok, no toda hernia de disco significa que va a terminar en cirugía, no toda compresión o dolor de ciático también va a terminar en cirugía. Entonces, ya sabemos a dónde está la respuesta. Vamos a ver, Daisy, el papel de la fisioterapia en el tratamiento de la lumbociática o de la compresión o del dolor únicamente ciático o del lumbago sería. Dentro del papel del fisioterapeuta en el tema que estamos hablando ahorita es fundamental porque le ayudamos al médico después del tratamiento de medicamentos. El tratamiento de fisioterapia es de las partes que más le ayudan a recuperarse en el paciente. Ya mencionó el doctor toda la sintomatología del nervio que presenta, pero también el nervio es el que le da vida a todo el tejido blando. Y generalmente cuando hay un dolor neuropático siempre va acompañado del dolor muscular, que a veces puede ser tan molesto como un dolor del nervio. Entonces a veces el paciente llega tanto con dolor neuropático como con dolor muscular. A veces mejoramos el dolor ciático, digamos, pero el paciente sigue refiriendo que todavía presenta dolor en todo el recorrido del ciático. Entonces ahí la evaluación del fisioterapeuta es bien importante porque generalmente se acompaña de tendinitis, que hay que tratarlo generalmente en el punto específico del músculo, también con las contracturas musculares, porque todos sabemos que tanto el espasmo muscular como la contractura muscular es como un mecanismo de defensa del cuerpo. Siente dolor y usted aprieta el músculo para no sentir dolor y va buscando posiciones antálgicas o posiciones de no dolor y los músculos van contrayéndose. Esto con el tiempo va generando lo que nosotros le llamamos contracturas o comúnmente nosotros los pacientes nos dicen tengo pelotas, tengo nudos que me duelen con solo tocarlo. Esas contracturas son que con la terapia nosotros ayudamos a liberar el tejido blando, llámese músculo, tendones, ligamentos, porque a veces también se ven afectadas las articulaciones de miembros inferiores, generalmente la rodilla. Con el tratamiento de fisioterapia ayudamos a liberarlo, a estirarlo, para que también el movimiento sea liberado.
porque a veces el paciente pierde la movilidad y tal vez no sea algo neuropático, sino que generalmente es más muscular, porque todo el tejido blando pierde la elasticidad y por ende pierde el arco de movimiento. Entonces a veces el paciente confunde que ha perdido fuerza muscular, pero no es en sí del nervio, sino que es más que todo muscular o tendinoso. Muy bien, por lo tanto aquí viene el punto, ¿quién fue primero? Si fue el músculo el que me está generando la compresión al nervio o si a raíz del dolor que yo siento, yo mismo me estoy ocasionando un espasmo muscular que me da todavía más dolor, ¿cierto, Mario? Sí, yo creo que en cuestiones de columna lumbar uno tiene que tener bien claro ¿cuál es el síntoma predominante? Lo que decía Daisy es sumamente importante. Nosotros hemos operado, por ejemplo, o hemos tenido pacientes con una compresión radicular importante, con un nervio comprimido, dejamos el nervio libre, dejamos el nervio descomprimido y el paciente muchas veces comienza a quejarse de dolores en otros sitios o de dolores específicos en áreas particulares, en el recorrido del nervio ciático. Sí puede haber dolor residual y esa es una cosa que existe. En un 5% de pacientes existe lo que es el dolor residual. Entre más tiempo pasa el nervio comprimido, más dolor residual puede haber. Pero existen muchos casos en los que los dolores se manifiestan en regiones tibiales anteriores, muslos, etc. Y esas son las tendinitis o contracturas que dice Daisy. No hay uno que sea primero. Puede comenzar con un espasmo y después se da la contractura, la compresión del nervio, o puede empezar con compresión y después se da el espasmo. Lo importante es identificar qué me está dando el problema y corregir ese problema. Exacto, ahí es donde viene el punto de ser muy específico con los síntomas que se siente, la consulta temprana. Y al regresar me gustaría que habláramos un poquito de los factores de riesgo, quienes están más propensos a tener problemas de dolor de ciático. Vamos a escuchar a Astrid Ábalos en el avance de TN21 y volvemos con Salud TV. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Dolor de rodillas, dolor de brazos, o sea, dolores internos, fiebre, dolor de cabeza, me imagino, ¿verdad? Todo esto le duele a uno hasta abajo. Yo ya he padecido de eso, pero es un dolor bien horrible, como si se está encogiendo algo, como cuando un grano se está madurando, grandes mordidas que pega. No puede caminar, no puede estar ni acostado ni parado uno, aquel dolor no se soporta. Dolores de huesos, debilidad y falta de fuerza. Hay un dolor que le cae de la cadera hasta abajo. Da dolor aquí por la cadera y se dificulta el caminar. Le cae un gran dolor, a veces da, como le dije, calambres y la gente no puede caminar, no puede dar el paso más adelante y entonces cuando yo veo un solo tragoncito, yo me voy al médico. Porque es bueno y si se deja así, se queda para toda la vida. Muchísimas gracias por responder a nuestro sondeo. Muy interesante las respuestas, la gran mayoría de la gente bastante ubicada. Hubo ahí un par de personas que todavía están un poquito confundidas con los síntomas del ciático porque no desconocen el recorrido del nervio, ¿cierto, Mario? Me pareció interesante, dolor de brazo y fiebre. Sí, la verdad es que no va a haber fiebre en un cuadro de lumbociática. Solo hacer un comentario, cuando hay dolor lumbar o ciática y fiebre, la fiebre es dentro de lo que se llama banderas rojas o signos de alerta, porque significa que probablemente sí podés tener un síntoma de ciática, pero hay algo más subyacente en eso. Y por eso siempre se ha dicho, fiebre y ciática no son buena combinación. Probablemente haya un proceso infeccioso que nosotros llamamos espondilodisquitis, un absceso, alguna otra cosa que al paciente le ha provocado la fiebre. La ciática no te va a dar fiebre.
Claro. Pero hay un proceso infeccioso, inflamatorio, que sí lo va a desencadenar y que se puede acompañar como un síntoma de una ciática. Ahora, es interesante escuchar las respuestas de los televidentes porque te das cuenta que todos describen un dolor de tipo neuropático. Dicen, se siente como algo que se encoge, hay una sensación de quemada. Como mordidas. Como mordidas. Todas esas son sensaciones de dolor neuropático. No es el típico dolor de una articulación que tú sabes que se te inflama, te duele, dices, me duele la articulación, me duele el músculo. El dolor neuropático tiene múltiples manifestaciones. Es quemante. Es quemante, es ardoroso, se acompaña de cosquilleo, se acompaña de sensación de hormigas en la pierna, se acompaña de acorchamiento o de sensación de disminución de la sensibilidad, que es hipoestesia. Y de hecho, un paciente puede tener uno, varios o todos los síntomas. Hay pacientes con, por ejemplo, compresiones a nivel lumbar que solo tienen dolor en el glúteo y no baja, es dolor en el glúteo como que, y te dicen, es como que me están pinchando. Y había una señora que decía, es como que un grano está madurando. O sea, y solo es un glúteo, o sea, aquí no pueden haber, no puede ser que bilateral. Ciática puede ser bilateral, pero tiene que tener compresión en los dos lados. Exacto. Tú tienes ciática en un lado porque hacia un lado, pero puede haber canales estrechos en los cuales el canal estrecho hace que los forámenes, que es los agujeros por donde salen los nervios, estén cerrados. Y sí puede tener ciática bilateral, pero ya es una condición de un canal más estrecho. Ahora bien, con respecto a los síntomas, yo siempre le digo a los pacientes que una ciática o una compresión de un nervio, ya sea compresiva o no, porque puede ser compresiva o no, puede darte 4 síntomas fundamentales: pérdida de la sensibilidad, pérdida de los reflejos, pérdida de la fuerza y dolor. Lo más grave en una ciática, no sé si Daisy va a compartir esta idea conmigo, es la pérdida de la fuerza, porque la fuerza es lo último que se pierde, pero es lo último que se recupera. Y eso es funcional. Si vos tenés menos fuerza, vas a caminar mal, vas a apoyar mal la rodilla, vas a apoyar mal tu cadera y vas a sufrir el otro lado. Si tú tenés hipoestesia o disminución de la sensibilidad, no pasa nada. O sea, vas a sentir que está dormido, pero tú vas a caminar bien y eso no te va a molestar. Tú no andas con un martillo de reflejo dándote para ver si tenés reflejo o no tenés reflejo. Eso no es funcional. Lo que es funcional es la fuerza. Y el dolor es indirectamente relacionado con lo funcional, porque si me duele voy a caminar diferente. Pero cuando ya hay una pérdida de la fuerza, y eso es lo que yo le digo a mis pacientes, si usted ya tiene pérdida de la fuerza, probablemente su condición ya necesite una intervención pronta. Porque entre más tiempo mi nervio pase con alteración de la fuerza, o parético, con pérdida de fuerza, como lo decimos en el lenguaje médico, más tardada va a ser la recuperación. Me preocupa más el paciente que ha pasado 6 o 7 meses con ciática que el que tiene un mes con ciática. Claro. Porque en teoría, el de un mes tiene menos compresión. Ahora bien, ha habido casos en los que la compresión es inmediata, se extruye, se sale por completo un disco y el paciente puede perder incluso fuerza en ambas piernas. Yo he tenido pacientes. Este fue un caso de un chico joven, 24 años, pesista, no se ponía adecuadamente su cinturón, forzó mucho la columna, el disco se salió por completo, llegó al hospital casi paraparético, con pérdida de fuerza en las dos piernas, después salió del hospital en silla de ruedas, luego con andadera, luego con bastón y se recuperó. Pero entre más importante sea la compresión y si la fuerza se ha alterado, eso hay que ponerle más atención. Tú podés controlar el dolor con analgésicos, con medicamentos para dolor neuropático, con fisioterapia, con bloqueos, pero la fuerza es muy funcional y eso puede cambiar la perspectiva de si necesito o no hacer una intervención. Y como digo, 100 pacientes con hernias de disco, 90 no necesitan cirugía. Exacto. Y eso es así. Muy bien. Ahora, hablábamos antes de irnos al avance, te mencionaba que me gustaría que habláramos un poquito de factores de riesgo. ¿Quiénes están más predispuestos a padecer de una lumbociática o de un lumbago? Ok. Vamos a comenzar por los factores de riesgo que creo que toda la gente lo tiene bien claro, ¿no? Sobrepeso. Si ustedes se fijan, la columna es una estructura que tiene los discos, que son unos colchones, es un cartílago. No sé si lo podemos verlo tal vez aquí. Estos son cartílagos, estos aquí son cartílagos, y esos cartílagos ese disco tiene una banda alrededor que se llama anillo fibroso. Esa banda recorre todo el disco como que tuvieras una tortilla y a la tortilla le pones alrededor una banda elástica. Si la banda elástica se rompe en algún lado, puede salir una hernia de disco, que es como esto rojo que está aquí, y eso puede provocar compresión en el nervio. Esto trabaja en base a presiones. Si yo le pongo más peso a mi columna, aumento la presión intradiscal y tengo más posibilidades de que se rompa el anillo que lo cubre y que se salga el contenido. Obesidad. Segundo, malas fuerzas.
Muchas veces no es tanto lo que levanto, sino cómo lo levanto, en qué posición lo hice, cómo levanté un objeto y no tanto el peso que tenía ese objeto. Otra cosa, mala higiene de columna, eso es básico. Me siento mal, me apoyo mal, me pongo de lado, no duermo bien y todo eso también puede llegar a aumentar la presión intradiscal y provocar una salida de un disco o un espasmo, porque también el nervio se puede comprimir por espasmos en su orificio de salida, no necesariamente por una compresión de una hernia de disco. ¿Ok? Otra cosa que también puede estar directamente relacionada es la falta de ejercicio. Si yo no hago ejercicio, si no pongo fuertes mis músculos paravertebrales, toda la carga va a ir sobre la columna. Yo le pongo el ejemplo a mis pacientes de que si tú tienes un cuarto con 4 columnas que lo sostienen, si una columna está débil, la siguiente columna va a sufrir y entonces al sufrir esa siguiente columna va a aumentar el peso, va a aumentar la carga en una parte y eso puede provocar alteraciones. Pacientes con problemas reumatológicos ya conocidos como artrosis degenerativa, en los cuales aumenta el tamaño de las articulaciones. Al aumentar el tamaño de la articulación, se cierra el agujero por donde sale el nervio y puede tener ciática. ¿Ok? Y hay factores que están relacionados definitivamente con carga genética. Hay familias, eso es muy raro, pero lo vemos, en las cuales usualmente hay problemas de columna desde temprana edad. No porque mi madre o mi padre o mi abuelo tuvo un problema de columna, yo también lo voy a tener, pero es un factor al que hay que preguntarle. Los antecedentes personales es parte de la historia médica y es importante si sabemos que la familia ha tenido problemas también de columna lumbar. Entonces, hay factores relacionados con el trabajo. Si yo tengo un trabajo en el que le meto mucha carga a mi espalda, no uso un cinturón adecuado, entonces también está relacionado. Y los deportes como las pesas. Yo he operado a la fecha 3 pacientes de 20, 22 y 24 años, 20, 22 y 24 años, con hernias de disco enormes. Ocasionadas por el mal uso ocasionadas porque le metieron mucho peso a la columna, se aumentó la presión del disco y se salió. Y tuvieron ciática por eso. Muy interesante. Bueno, a ver, Daisy, hablemos un poquito de qué es en sí la higiene de columna. Ya dijimos la que es la mala higiene de columna. Hablemos en sí qué es lo que tenemos que hacer para protegerla. Ok, empezando de lo más principal que nosotros hacemos mal, la dormida. Eso es importantísimo que el paciente sepa, o los amigos televidentes, la forma correcta de dormir, porque la mayoría de pacientes llegan refiriendo que se acostaron bien y se levantaron con dolor. Generalmente la posición correcta para dormir es lateral o boca arriba. Nunca de boca abajo, porque ahí lo que hace es aumentar la curvatura lumbar y eso genera tensión y contrae los músculos, genera inflamación, genera dolor. Como les mencionaba, es de cúbito lateral, o sea, como posición fetal, digamos, siempre usar una almohada entre las rodillas y buscar una almohada no tan alta a nivel cervical. Puede ser ambos lados, puede ser también, como les decía, boca arriba, siempre con una almohada debajo de las rodillas. Esto buscando que haya una alineación correcta entre la columna y la pelvis. Para hacer los movimientos de levantar pesos, nosotros normalmente lo hacemos de una manera automática, flexionando la columna, es flexionando las rodillas. Tenemos que doblar rodillas, agacharnos y no levantar peso demasiado pesado, sino que sea a nuestra capacidad. Como les mencionaba el doctor, a veces nosotros levantamos objetos demasiado pesados o no necesariamente, pero lo hacemos de la forma incorrecta. También los deportes, saber la técnica. La mayoría de pacientes que nosotros vemos son pacientes de gimnasios que no les enseñan los movimientos, las máquinas o levantamiento correcto de las pesas. Esos son uno de los factores también más predisponentes. También el paciente que empieza a hacer ejercicio en casa, simplemente consigue tenis, se pone su pants y vámonos a correr o a caminar. Generalmente tenemos que hacer también un buen calentamiento, un buen estiramiento, porque esto a nosotros nos asegura que nuestra musculatura va a proteger nuestra columna. Por eso se llama espalda, guardaespalda, protege nuestras vértebras y nuestra médula. También mantener fortalecida la columna. Tenemos que hacer ejercicios, por ejemplo, la natación, el caminar con un buen calzado o hacer ejercicios acuáticos. Dentro del agua no hay gravedad y esto ayuda a que el impacto sea menos dentro de nuestra columna. Evitar ejercicios de impacto. Esto ayuda porque generalmente el peso recae siempre en nuestra columna.
Y también, como les decía el doctor, mantener el peso correcto, eso ayuda a que evitemos nuestra columna tenga un sobrepeso. Muy bien, Daisy. Bueno, muy bien explicado, así que espero que usted que está en casa haya revisado sus propios hábitos, la forma en la que está cuidando su columna, porque eso depende que tengamos una buena salud. Vamos a ir a una pausa, pero recuerde que estamos cumpliendo 25 años de transmisión de Canal 21, así que en la siguiente cápsula el doctor Iván Solano Leiva, infectólogo que nos ha acompañado desde los inicios del programa, nos cuenta qué estaba haciendo él en aquellos años que comenzaba Canal 21 y cómo se siente formar parte de este staff que ahora estamos sumando en la historia del canal. Veamos. Hace 25 años, ya es bastante tiempo, yo estaba finalizando el año más bonito de mi carrera, que fue el año social. Yo realicé mi año social y lo finalicé en junio de 1993 en la ciudad de Estanzuelas, que es una ciudad que queda al norte del departamento de Sultán. Y ahí pasé una experiencia maravillosa, el poder compartir con la gente de Estanzuelas, el poder ayudar a toda esa gente, el poder conocer. Bueno, a mí siempre me ha gustado estar enterado de la realidad salvadoreña y de los noticieros. Y en este caso me recuerdo el noticiero de Canal 21, porque también era una época especial de la transición de la Guerra a la Paz y estaba de presentadores, los primeros presentadores del noticiero de Canal 21 fueron Mónica Ricardo y José Minero, ¿no? En primer lugar es un agradecimiento a la producción de Salud TV, a la gente de Canal 21, por invitarnos a formar parte de este selecto grupo de médicos. Es un compromiso personal de mantenernos también actualizados para poder dar las mejores recomendaciones e indicaciones a los televidentes de Salud TV. Enviarles mis fraternales felicitaciones, porque 25 años no es poco tiempo y sobre todo de poder mantenerse dentro de este espacio competitivo que es los medios de comunicación en El Salvador, ¿no? Además, pedirles que continúen con su profesionalismo, que continúen desarrollando nuevas tecnologías y siempre escuchen a los televidentes como lo ha hecho hasta ahora. Estás viendo Salud TV. Compra tu cartón ya y por $3 podés ganar más de 20 premios. Cuarto premio, sala de TV mundialista. Tercer premio, supermercado por todo un año. Segundo premio, un camión 0 kilómetros. Primer premio, una hermosa casa nueva amueblada. También podés ganar vales de gasolina con tu número de cartón. Grita bingo vos también, el bingo televisado de El Salvador. Segundo sorteo, domingo 8 de julio por Canal 19, 7:30 de la noche. Compra tus cartones ya en puntos de venta autorizados. Bueno, ya se acerca la nueva fecha del programa Bingo de Canal 19, donde usted puede ganar tantos premios, pero preguntémosle a Gabriel Salazar, conocido como El Turrón, ¿qué son los anticipos de la suerte, Gabriel? Gracias, doctora Elisa. Para mí es un placer estar acá en su programa. Miren, me gusta la pregunta que nos han hecho porque los anticipos de la suerte la gente todavía a veces no sabe qué es. Lo que sí le voy a decir yo es que son más oportunidades para que ustedes ganen. Pero ¿saben qué? Vamos a ver este resumen, vamos a aprender y de ahí todavía les sigo contando qué son los anticipos de la suerte. Veamos esto. Aquí estamos de nuevo con el corazón súper emocionado porque usted va a tener la oportunidad de ganar. Buenas noches a toda la familia que está disfrutando con nosotros por medio de Canal 19 gracias a Bingo. 3, ¡Bingo! ¡Comenzamos! Tenemos los giros de la suerte
anticipos de la suerte y ya tienen sus $50 en CIA. Correcto, esos son los anticipos de la suerte. Acabamos de ver un resumen y lo que yo les puedo decir es que usted tiene que estar pendiente. ¿Qué son los anticipos de la suerte? Eso es darle todavía muchas más oportunidades a todas las personas como usted que ya compraron el cartón. Aquí estamos viendo uno de los cartones, obviamente en grande para que usted lo note. Está como sus cartones reales, así le va a salir el cartón. Va a venir en toda la parte superior todos los premios. Abajo van a venir en los tableros donde usted tiene doble oportunidad, pero los anticipos de la suerte es exactamente el número que usted tiene en la parte derecha superior de su cartón. ¿Qué es esto? Esto es ganar, esto es tener más oportunidades. Lo único que tiene que hacer usted es comprar su cartón y esperar este próximo domingo 1, este domingo que viene a las 7:30 por Canal 19, totalmente en vivo, y lo único que hacemos es dar, a veces damos vales de gasolina, vales de súper, electrodomésticos, y si su número, que son números al azar, que se aprieta un botón y toda la estructura y la maquinaria empieza a jugar y juega su número y sus cartones que usted ya compró, puede salir favorecido. Pero si usted gana, no quiere decir que no va a participar en el bingo del 8 de julio, sino que gana los anticipos de la suerte, guarda el cartón y el 8 de julio nos vemos para poder ganarnos los premios que ya está viendo acá. Salón de TV Mundialista, supermercado por un año, es el deseo de todos los salvadoreños. También un camión nuevo y de paquete y por supuesto una casa, pero aparte la casa viene totalmente amueblada. ¿Qué tiene que hacer usted? Solamente cuesta $3, solamente $3. Compre los cartones, tiene muchas oportunidades y recuerde que solo tiene que salir en este momento durante todo el día, durante todo el fin de semana y poder comprar los cartones de bingo. Así que ya sabe, anticipo de la suerte puede ganar, pero aparte va a participar para los grandes premios. Tiene muchas oportunidades solamente en bingo. Así que ¿qué espera? Únase y recuerde, esto que les quede súper grabado. Este domingo 7:30, Canal 19, totalmente en vivo. Y el domingo 8 de julio, el gran bingo, siempre por Canal 19 a las 7:30, totalmente en vivo. Así que ahí está la información. Muchos premios por solo $3. Así que espero que les haya quedado claro. Los anticipos de la suerte son más oportunidades de ganar para todos ustedes. Un saludo a todos ustedes y doctora, gracias por darme este espacio acá en Salud TV. Espero que como siempre tengan un programa espectacular y que sigan teniendo ese buen feeling que tienen todos ustedes junto a los doctores y que nos sigan enseñando cómo tenemos que cuidar nuestra salud y nuestro cuerpo. Saludos, doc. Excelente, muchas gracias, Turrón. Bueno, ya usted lo vio, solo son $3. Entre en Facebook y busque a dónde son los puntos autorizados de venta y participe. Son demasiados premios para que los deje perder. Bueno, nosotros continuamos con nuestro programa. Recuerde que estamos hablando del dolor de ciática y una forma de fortalecer la espalda, pues es el yoga. Este sábado pasado se celebró el Día Internacional del Yoga e Iván Tijada fue a hacer un reportaje de esta celebración. Veamos. Hola amigos de Salud TV, en esta ocasión me encuentro disfrutando de una mañana riquísima celebrando el Día Internacional del Yoga. Como pueden ver, hay un lleno total, hay un ambiente lleno de paz, de tranquilidad. Y bueno, yo he venido a conocer un poco en qué consiste este evento, sobre todo como se lo decía a ustedes, lleno de mucha paz, tranquilidad y mucho amor. Amigos, tengo el enorme placer de encontrarme con Leanic, justamente nuestra compañera de Peace and Yoga, y que estoy viendo este evento, Leanic, y yo decía en la pequeña entrada que era un evento lleno de mucha paz, de mucha tranquilidad y de gente que quiere mejorar.
Cuénteme en qué consiste este día y qué estamos celebrando. Sí, estamos celebrando el Día Internacional del Yoga aquí en El Salvador. Esta es la cuarta celebración a nivel mundial y El Salvador está participando de nuevo en la celebración. Muy contentos por tener casa llena. Bueno, han venido todo tipo de público. Ha venido de toda edad, de toda condición física y de todas las escuelas de yoga y niveles de yoga. Así que nos sentimos muy orgullosos de la diversidad. La práctica del yoga hace que nosotros nos conozcamos mejor a las personas con las que nos rodeamos, y hacer una reunión de yoga como la de hoy y compartir este momento con tanta gente hace que nuestra energía se sienta mucho mejor, hace que podamos compartir un momento de meditación, de conocimiento hacia nosotros mismos. Conocimiento, conciencia, paz, tranquilidad son algunas de las palabras que pueden describir la buena práctica del yoga. En este día hasta la naturaleza se puso de acuerdo, hay un sol brillante, los pájaros han cantado y la energía positiva se siente mucho en este centro. De mi parte es todo, soy Iván Quijada y nos vemos en los siguientes reportajes. Estás viendo Salud TV. Bueno, feliz provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos hablando de dolor en el nervio ciático y esta es nuestra sección de mitos y verdades en las que vamos a tratar de desmentir o ratificar algunas de las premisas que vamos a mencionar. Veamos la primera de ellas. La primera de ellas nos menciona: si tengo dolor del nervio ciático, ¿necesito una cirugía, Mario? No, eso es falso. No, lo dije al principio, el 90% de los pacientes no necesitan cirugía. Hay que ver cuál es la causa. Si puedo darle tratamiento con medicamentos analgésicos, fisioterapia e incluso un bloqueo o una colocación de esteroides en la zona de la salida del nervio, no, una lumbociática no significa cirugía. 90% salen con tratamiento conservador. Mira, qué bueno que mencionaste algo porque me gustaría que también desmintiéramos ese mito, y es el que la gente le tiene pavor a la inyección de los esteroides o los bloqueos. No, la dosis de esteroide que ocupan usualmente los médicos anestesiólogos o algólogos que hacen este procedimiento son dosis mínimas, provocan un alivio local, no tienen una absorción importante. Así que si después de un bloqueo aumenté de peso, no le echemos la culpa al algólogo, eso fue otra cosa que hice mal. Así que no existe eso y no es posible que un bloqueo provoque una alteración ni siquiera de la glucosa ni nada, porque las dosis son muy bajas. Excelente. Bueno, veamos el siguiente de nuestros mitos. Este dice: hacer ejercicio en la caminadora ayudará a disminuir el dolor de la ciática. Daisy. Generalmente, si estamos en la etapa aguda, no nos va a ayudar a quitar el dolor, porque esto nos puede aumentar el dolor por la inflamación, y generalmente el ejercicio no va a quitar el dolor en la caminadora. Cuando ya pasamos a la etapa activa, donde el médico o el fisioterapeuta nos ha recomendado hacer ejercicio para fortalecer nuestra columna, sí va a ayudar a fortalecerla, no a quitar el dolor. Muy bien, por lo tanto va a depender de en qué etapa esté usted. Si usted está ya en recuperación, pues probablemente sí nos ayuda a fortalecer, pero si está en la etapa aguda, ya lo dijo la licenciada, no. Veamos la siguiente. La siguiente, interesante, esta es otra. La cirugía tiene riesgos de quedar paralítico. La gente le tiene pánico a las cirugías de columna, Mario. No, una cirugía de una hernia de disco usualmente va a hacerse a nivel de la lumbar 2 hacia abajo. La gran parte de hernias de disco salen en la lumbar 4 y la lumbar 5. Es raro tener una hernia lumbar L1, L2. La médula espinal se acaba a nivel de L1, de ahí hacia abajo solo son raíces nerviosas. Si yo daño la raíz nerviosa en una cirugía, puedo provocar pérdida de la fuerza en una parte específica de la pierna, pero no dejar a nadie en silla de ruedas. Así como tampoco existe, y es mentira,
que si tengo una hernia de disco y no me opero, me voy a quedar en silla de ruedas. Eso no existe, eso es una cosa que no va a pasar. Probablemente tenga más dolor, va a perder más fuerza y va a necesitar más rápido su cirugía. Pero ni por una cirugía de hernia de disco, ni por no operarse de la hernia de disco, usted se va a quedar en silla de ruedas. Muy bien, gracias. El siguiente de nuestros mitos nos dice: la electroestimulación ayuda a ganar fuerza en los músculos. Daisy, ¿es para eso? Sí, correcto. Generalmente la electroestimulación tiene varias funciones y una de ellas es fortalecimiento de todo el tejido blando. Hay una en específica que se llama corriente rusa, esa es la que nosotros ocupamos cuando el músculo está débil o está totalmente paralizado. O también cuando, como estamos hablando del dolor ciático, utilizamos un tipo de corriente que es para analgésico y antiinflamatorio. Esto nos ayuda tanto a quitar la molestia del dolor y al final ocupamos la corriente rusa para fortalecer todo el músculo que ha sido dañado o que ha perdido fuerza muscular. Muy bien, entonces sí nos ayuda Sí, muchísimo. Perfecto, veamos la siguiente. El siguiente de nuestros mitos nos dice: la cirugía de la ciática o el nervio ciático me curará y no tendré nunca más dolor. Mario. Aquí responder verdadero o falso es un poco complicado y te voy a explicar por qué. Si uno escoge bien al paciente, si es una hernia de disco que se quita por completo, tenemos un 95 a 97% de posibilidades que el dolor desaparezca. Ahora bien, yo lo explicaba al principio, si tengo 8 meses, 9 meses, un año con una compresión, el nervio tiene lo que se llama dolor crónico. Hay una radiculopatía crónica. Puede haber pacientes que queden con un dolor no como el que tenían prequirúrgico, pero sí, puede haber dolor residual. Eso sí existe. Y hay que explicárselo al paciente porque el paciente tiene que tener claro cuáles van a ser los riesgos, las complicaciones y qué puede pasar después de un procedimiento quirúrgico. Te digo, 95% si se escoge bien al paciente que necesita cirugía, tienen posibilidades de que el dolor desaparezca por completo y no se presente. 5% de pacientes pueden tener dolor residual o incluso pueden aparecer otros dolores musculares o tendinosos, como explicaba Daisy. Hemos tenido pacientes que desapareció el dolor y después comenzaron con dolor en otras partes de la misma pierna, o incluso hay pacientes que hacen fibrosis postoperatoria. Esa fibrosis agarra la raíz nerviosa, la envuelve y el dolor puede regresar. Y en ese caso ya opciones quirúrgicas son mínimas. Muy bien, por lo tanto, cuando tú mencionas si escogemos bien al paciente es porque probablemente muchas de las cirugías que se realizan no son realmente, están indicadas. Yo lo que creo es que uno como neurocirujano tiene que escoger bien qué paciente voy a operar y el paciente tiene que tener claro también algo. Alguien me decía ayer: doctor, pero es que usted me va a operar de una hernia de disco, solo me va a quitar la hernia. Le digo, no, su problema no es la hernia de disco, su problema es que los huesos han aumentado de tamaño y están comprimiendo el nervio. Sí me dice, pero ¿y el disco me lo va a quitar? No, se lo vuelvo a explicar. Yo lo que tengo que hacer es una descompresión de la parte ósea. El disco se puede quedar ahí porque una vez yo descomprima la parte ósea, el nervio va a estar libre. Ahora bien, si es como en el ejemplo de la columna que hemos traído, que es un fragmento grande que se va hacia el nervio, con ese fragmento hay que quitarlo. Pero la cirugía de columna lumbar es tan variada, las causas de dolor son tan variadas, que no es me van a operar de una hernia de disco. Probablemente sí, pero puede ser que me operen por un canal estrecho, puede ser que me operen porque la vértebra está desplazada y necesite que me instrumenten o me coloquen tornillos. Tenemos que hablar bien con el paciente, tiene que tener bien claro cuál es la causa de su dolor y cuál es el procedimiento quirúrgico que su neurocirujano le va a realizar para que las expectativas sean claras y las cosas estén claras desde el principio y qué espero yo de la cirugía y qué espera también el paciente de la cirugía. Evitar así confusiones y especialmente frustraciones. Exacto. Veamos el último. El último de nuestros mitos de este día nos dice: la fisioterapia ayuda a prevenir el dolor del nervio ciático. Daisy. Cierto. La fisioterapia es uno de los tratamientos preventivos que más ayuda al paciente a evitar a que llegue a tener o sufrir dolor ciático, como fortaleciendo la columna, buena higiene de columna, hacer los movimientos, las posturas correctamente. Esto ayudará a que el paciente llegue a sufrir un dolor ciático. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue la sección Mitos y Verdad. Vamos a una pausa y volvemos con la última del programa de hoy.
Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos una pregunta en Facebook, pero más adelante la vamos a estar viendo. Me encantó realmente los mitos y verdades que estuvimos desmintiendo, especialmente el hecho de que la gente le tiene mucho miedo a la cirugía cuando realmente es lo que menos hacen, operar dolores del ciático. ¿Sí, Mario? Sí, es decir, el paciente que va a un procedimiento quirúrgico, lógicamente, como yo te digo, tiene que saber cuáles son sus expectativas, cuáles son sus riesgos y por qué se ha escogido ese procedimiento quirúrgico. Yo siempre le digo a los pacientes que hay cirugías urgentes y cirugías necesarias. La cirugía urgente es aquella que ya perdí fuerza en la pierna, el dolor es intratable, opéreme. Hay cirugías necesarias en las cuales el dolor ha sido crónico y yo tengo que hacer una descompresión y descomprimir esa raíz nerviosa. Pero existen otras opciones y yo creo que el paciente tiene derecho a pasar por todas las opciones antes de ofrecerle un procedimiento quirúrgico. Por lo menos esa es la perspectiva desde la que yo lo veo, y creo que lo más honesto en estos casos es poder explicarle al paciente por qué tenemos que llegar a una cirugía. Ayer mismo una paciente, y hablo de casos muy puntuales, paciente de 80 años, ya operada, con una ciática posoperatoria, no ha mejorado, la bloquearon, le dieron terapia y la señora sigue quejándose de mucho dolor. No nos queda otra, vamos a quirófano, ya probamos todo. Pero por lo menos tú como médico tenés claro que le ofreciste al paciente algo antes de una cirugía y que el paciente también tiene claro que se le ofreció muchísimas cosas antes de llegar a una cirugía y que fue la última opción, porque así como hay pacientes que quedan perfectos, como yo te digo, también tenemos pacientes que pueden tener dolor por fibrosis y cosas por el estilo. Bueno, veamos las preguntas que nuestros amigos en Facebook nos han enviado. Esta dice, bueno, César Flores dice, mantengo como un dolor en la zona de la colita, pero no es un dolor agudo, pero siento que me quita la fuerza de mis piernas. Dice que todas las mañanas se levanta así, le cuesta agacharse, amarrar los zapatos por el dolor que siente tiesa la colita. En los últimos días, dice, lo tieso de la colita me está poniendo bien tenso los músculos de la antepierna, como si se me quisiera acalambrar. ¿Será la ciática mi problema? En la columna no siento ningún dolor, sino que es en el músculo de la colita la que envía la fuerza a las caderas. Bueno, esto es César Flores, nuestra primera pregunta. Veamos la siguiente de una vez para responderles a ambos. Paula Carballo nos dice, buenas tardes, tengo problemas con el nervio ciático, ¿con quién de los médicos de medicina alternativa puedo pasar consulta, por favor? Y nos pregunta si existe algún examen para detectar la ciática. Ok, gracias, Paula Carballo. Respondámosle primero a César, ¿te parece? Ok, perfecto. Sí, definitivamente el dolor de César puede ser un dolor neuropático por una compresión a nivel de cualquiera de las raíces nerviosas que forman el nervio ciático. Y definitivamente creo que sí necesita un estudio de imagen, primero una evaluación. O sea, la historia clínica sigue siendo la historia clínica, el examen físico sigue siendo el examen físico, y a raíz de eso, pues yo dejo un estudio de imagen y puedo dejar un estudio de conducción nerviosa, porque una cosa es que yo vea cómo está la columna y otra cosa es que yo sepa cómo está funcionando el nervio. Yo siempre le digo a los pacientes, los nervios son como cables de electricidad, tienen un aislante alrededor y tienen una conducción nerviosa. No solo lo veo malo, tengo que saber cómo funciona y para eso tengo que hacer alguna prueba, como probablemente una electromiografía. Sí puede ser una ciática y sí definitivamente hay que evaluarlo y hacer pruebas. Bueno, César, gracias por escribirnos, ya lo escuchó al doctor, en realidad puede tratarse de una compresión del ciático, es importantísimo que lo vean. En cuanto a nuestra amiga Paulita Carballo, ¿qué le vamos a responder, Daisy? No sé si quisiera usted decirle algo, porque mencionaba ella que quería consultar a un médico en medicina alternativa. En esta ocasión, amiga, si usted está teniendo los síntomas que nuestros especialistas invitados han estado describiendo, su sintomatología debe ser evaluada por un neurocirujano, ¿verdad? En todo caso, si usted quiere tratar de ir a recibir fisioterapia antes, también puede hacerlo, recibir fisioterapia. Daisy, ustedes están en la capacidad de decirle si esto va a mejorar o no, o tiene que consultar, ¿sí? Exactamente, de acuerdo a la evaluación que nosotros le hacemos al paciente y con toda la sintomatología que mencionamos al inicio del programa, nosotros podemos determinar si es un dolor de una radiculopatía o ciática y si es un dolor muscular. Y si vemos nosotros que con la fisioterapia no mejora, nosotros lo referimos al especialista, en este caso que es neurocirugía. Ningún otro especialista podrá ver columna ni ciático, solo la neurocirugía, así que nosotros les recomendamos a la amiga televidente que se acerque al neurocirujano.
Excelente. Bueno, gracias a nuestros amigos que escribieron, gracias a ustedes. De verdad ha sido un placer tenernos por acá, Daisy, Mario, gracias. Como siempre, de verdad nos encanta su presencia. El día de mañana estaremos hablando de otro tipo de hernia. Estaremos hablando de la hernia umbilical. Por hoy que tenga una linda tarde de miércoles y que Dios los bendiga. Para prevenir la ciática, las mejores medidas que se pueden tomar son: practica deportes que favorezcan el desarrollo de la musculatura lumbar, como la natación o el tenis. El yoga también puede ayudar a mantener una buena tonificación muscular. Cuando estés de pie, reparte tu peso entre las dos piernas, manteniendo la espalda recta. Evita las malas posturas mientras estás sentado en el escritorio o conduciendo. La zona lumbar siempre tiene que estar apoyada en el respaldo o en un cojín. Duerme en colchones flexibles pero rígidos, de forma que la columna siempre esté en una posición recta. Si estás sentado mucho tiempo, apoya la espalda y manténgala recta. Las rodillas y la cadera deben estar a la misma altura, usando un taburete para los pies si es necesario.